Aprovecho la oportunidad para saludarlos muy afectuosamente. Soy Pablo Ferrada, médico clínico y endocrinólogo, médico de staff del Servicio de Enfermedades Endocrinometabólicas del Hospital Central de Mendoza, presidente actual de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Abordaremos a continuación las pautas en el seguimiento del tratamiento de la osteoporosis. A partir del conocimiento de los distintos mecanismos y vías moleculares que participan en las etapas del remodelado óseo, se ha ido desarrollando fármacos para el manejo del individuo con deterioro de la densidad mineral ósea. En pacientes con osteoporosis recién diagnosticada, el tratamiento inicial será en la mayoría de los casos un fármaco antirresortivo. Sin embargo, en casos de osteoporosis grave, se debe considerar la indicación de un osteoformador o de un fármaco de acción dual como manejo de primera línea. El cumplimiento de los bifosfonatos orales es un problema que puede superarse con la educación de los pacientes y de la interacción entre este y el sistema sanitario durante el tratamiento. El tiempo de duración propuesto para el ciclo de las distintas opciones terapéuticas del tratamiento de la osteoporosis surge a partir de los estudios pivotales de su lanzamiento, como así también la observación de efectos adversos en la indicación a largo plazo. Tenemos entonces para los bifosfonatos la propuesta de 5 a 10 años en el caso de aquellos de administración oral, 3 a 6 años para los de aplicación endovenosa, 10 años de tratamiento estimado para el denosumab, 2 para el teriparatide y 1 para el romosozumab. Nos plantearemos entonces como agenda en estos próximos minutos en el seguimiento del paciente bajo tratamiento osteoactivo, qué datos del interrogatorio y del examen físico son importantes, la utilidad de estudios complementarios como la densidad mineral ósea, el laboratorio o la radiología simple. Se puede discontinuar el tratamiento osteoactivo y finalmente cuándo considerar un fallo terapéutico. Ahora bien, ¿qué factores tendremos en cuenta en el seguimiento del tratamiento de la osteoporosis? Nos plantearemos como objetivo responder las siguientes inquietudes. ¿Está siendo efectivo el tratamiento y se han presentado algún efecto adverso asociado al mismo? El seguimiento de la osteoporosis debe basarse en las características de cada paciente, incluida la evaluación individual del riesgo de fractura y el estado de salud general. Varias asociaciones científicas coinciden en que reducir el riesgo de fractura es el principal objetivo del tratamiento de la osteoporosis. Sin embargo, han aceptado en sus guías de práctica clínica la dificultad de determinar parámetros universales de vigilancia y de respuesta a la terapéutica. Esta dificultad se basa en que la osteoporosis es una enfermedad compleja causada por la interacción entre factores genéticos, metabólicos y ambientales que dependen de las características individuales de cada paciente. Para el análisis de la efectividad del tratamiento y más allá de la ocurrencia o no de nuevas fracturas durante la intervención médica, contamos con estudios complementarios, principalmente la densitometría mineral ósea y los marcadores bioquímicos de remodelado óseo, los cuales serán también de utilidad como parámetros de adherencia terapéutica. La utilidad de la densitometría ósea puede estar dado en el diagnóstico de osteoporosis, en la predicción del riesgo de fractura, como así también en el control y seguimiento del tratamiento. Las mediciones seriadas pueden ser usadas para indicar si el tratamiento debe ser iniciado en pacientes sin tratamiento y que han perdido de contenido mineral óseo, como así también para monitorear la respuesta terapéutica. Será favorable frente a una estabilidad o incremento de la densidad mineral ósea y será desfavorable frente a un descenso de esta. Respecto a la utilización de la densitometría en la monitorización del paciente, es importante definir el denominado cambio mínimo significativo entre dos determinaciones de densitometría.
Este se obtiene multiplicando el coeficiente de variación o precisión de la técnica en el sector anatómico evaluado por el factor 2.7. Esta variable permite establecer el punto de corte a partir del cual, ya sea la ganancia o pérdida de contenido mineral óseo, no puede ser asignada a la propia variabilidad del estudio, sino a la conveniencia o no del tratamiento. El cambio mínimo significativo puede expresarse en porcentaje o en gramos por metro cuadrado. En el primero de los casos se consideran modificaciones significativas a cambios iguales o superiores al 3% en la columna lumbar y del 5% en el cuello femoral. Una variación mayor o igual a 0.03 gramos por metro cuadrado también se establece como significativa. El intervalo de tiempo que debe transcurrir para realizar un control evolutivo mediante densitometría va a depender de dicho cambio valorable y del cambio esperado en función a las características del paciente o del tratamiento que se esté realizando. En densitometría axial, el tiempo medio sería 18 a 24 meses para un paciente con remodelado óseo elevado o con tratamiento activo. En relación a la frecuencia de medición de la densidad mineral ósea, esta se recomienda cada 2 a 3 años en caso de osteopenia u osteoporosis sin fracturas previas, mientras que ante la ocurrencia de estas últimas o frente a situaciones asociadas a pérdida ósea rápida, como por ejemplo el uso de corticoides, puede acortarse el intervalo a 1 a 3 años. También se repetiría la medición siempre que se considere un cambio de tratamiento. Como veremos más adelante, los valores de densidad mineral ósea al final de un ciclo de tratamiento se encuentran entre los criterios utilizados para evaluar el riesgo de próximas fracturas y definir de esa forma la conducta a seguir. El monitoreo de la densidad ósea durante el tratamiento puede orientar cualitativamente sobre la respuesta y adherencia al tratamiento, pero debido a la evidencia de que existen diferencias entre la relación de la densitometría y el riesgo de fractura para distintos fármacos y que la relación entre la reducción del riesgo de fractura y los cambios no es lineal, el monitoreo de la densidad ósea no siempre refleja el cambio de riesgo de fractura durante el tratamiento. Dentro del abordaje de pacientes con osteoporosis se puede incluir el uso de marcadores de remodelado óseo. Se trata de una medida indirecta de la actividad osteoblástica y osteoclástica que proporciona una estimación de la tasa de remodelado óseo considerada como un índice dinámico que permite evaluar la respuesta terapéutica a corto plazo. Estos marcadores tienen una relación inversamente proporcional con la densitometría, pero dada la baja fuerza de asociación de dicha relación, no se consideran una estrategia diagnóstica adecuada. En la medición secuencial de marcadores de recambio óseo se debe utilizar el mismo ensayo. Se considera respuesta significativa a una disminución del 25% de los niveles iniciales para los tratamientos antirresortivos y un aumento del 25% para los agentes anabólicos después de 6 meses. Para los tratamientos antirresortivos, si no se conocen los niveles de referencia, una respuesta positiva es una disminución por debajo del valor promedio de adultos jóvenes sanos. Se asume que la respuesta es similar entre hombres y mujeres. Como vemos en este caso, existe una amplia cantidad de factores, tanto no controlables como controlables, que determinan una variabilidad preanalítica. Se deben tener en cuenta estos factores al momento de su análisis. Por otro lado, frente a la indicación de un agente antirresortivo, ya sean bifosfonatos, denosumab, raloxifeno o la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia, se puede analizar un marcador de resorción ósea como es el beta-Gross-Labs de 3 a 12 meses después del inicio del tratamiento según el fármaco. La eficacia farmacológica da como resultado niveles séricos de este marcador, por lo menos dentro del rango normal para mujeres no menopáusicas. Si los niveles séricos permanecen altos, se debe revisar en el paciente la adherencia al tratamiento. Hay que destacar
que los ensayos de Better Cross Labs son interpretables solo si se realizan por la mañana después de un ayuno nocturno. Además, en pacientes con antecedentes de fractura, el ensayo debe realizarse al menos 6 meses después del evento. La solicitud de radiografías de columna dorsolumbar para detectar fracturas vertebrales está indicada en mujeres posmenopáusicas durante la terapia con medicamentos para la osteoporosis que informan dolor espinal o cuya altura medida prospectivamente disminuye en al menos 2 centímetros. En casos de corticoterapia prolongada, estos estudios radiológicos deberían solicitarse antes de la introducción del glucocorticoide, luego cada 6 meses durante el primer año de uso de estos fármacos y posteriormente cada 1 a 2 años mientras se utilicen los esteroides. Los bifosfonatos que generalmente presentan buena tolerancia, pudiendo ocurrir hasta en el 10% de los pacientes malestar gastrointestinal, artralgias y mialgias, siendo la uveitis un efecto secundario raro. En pacientes con tratamiento antirresortivo, ya sea bifosfonatos o denosumab, y en forma anual, se ha descrito hasta en un 0.01% desarrollo de osteonecrosis de mandíbula y hasta en un 0.1% fracturas femorales atípicas. Si bien la osteonecrosis maxilar es una complicación importante de estos fármacos, su incidencia es alrededor del 3% de los casos en tratamiento endovenoso por cáncer, mientras que es notablemente inferior en los pacientes tratados por osteoporosis. Por ello, siempre se deberán valorar y tener muy en cuenta los efectos beneficiosos de los mismos antes de retirarlos o suprimirlos. Esta complicación se relaciona principalmente con la potencia del bifosfonato, el tiempo de tratamiento y las extracciones dentales o cirugías bucales que afecten al hueso. De esta forma, todos los pacientes que vayan a recibir tratamiento con bifosfonatos o denosumab deben ser advertidos de la existencia de este efecto secundario y deben realizar una revisión bucodental para eliminar focos infecciosos o irritativos antes de comenzar el tratamiento con estos fármacos, estando también indicado mantener una adecuada salud bucal y acudir periódicamente a revisiones de control. Con respecto al teriparatide, se ha descrito como efectos adversos la presencia de náuseas, cefalea, mareos, calambres en miembros inferiores e hipercalcemia leve. En estudios preclínicos desarrollados en animales de experimentación, se han descrito casos aislados de desarrollo de osteosarcoma. Tanto en la indicación como en el uso del romosozumab, debe valorarse siempre la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Y finalmente, con respecto al raloxifeno, se describen como efectos secundarios la presencia de sofocos, síndrome de piernas inquietas, edemas periféricos, cálculos biliares y raramente tromboembolismo venoso. Veamos ahora, ¿se puede discontinuar el tratamiento osteoactivo? Para poder dar respuesta a esta inquietud y frente al uso de bifosfonatos, podemos ubicar al paciente según éste tenga un riesgo alto, moderado o bajo. Los invito a pausar momentáneamente el video y evaluar las recomendaciones y comentarios propuestos en cada categoría. No se encuentran disponibles esquemas de monitoreo de vacaciones de drogas con evidencia firme, surgiendo estos de la opinión de expertos para un manejo de forma individual. La medición de densidad mineral ósea y marcadores de recambio óseo a los 2 a 3 años después de la interrupción pueden proporcionar información sobre la persistencia del efecto del bifosfonato, ya que una disminución significativa de la densitometría o un incremento de los marcadores bioquímicos sugiere que los beneficios de la terapia con bifosfonatos pueden estar disminuyendo. Otra posibilidad es aplicar 2 a 3 años después de la discontinuación scores de riesgo de fractura como es el FRAX,
aplicados a población sin tratamiento para tomar la decisión de reiniciar el mismo. Si en cualquier momento durante las vacaciones del fármaco se produce una fractura, se recomienda reiniciar la terapia, esta no necesariamente con bifosfonatos. En relación a el tiempo de vacación de fármacos, se sugiere para el risedronato 1 o 2 años, mientras que para el alendronato o el zoledronato 2 a 3 años. No habría que plantear una discontinuidad en mayores de 75 años, como si tampoco en individuos con corticoterapias en rango de riesgo. Los pacientes tratados con denosumab deben permanecer con este tratamiento y si por alguna razón es necesario interrumpir esta indicación, es probable que se produzca una activación de rebote del recambio óseo con la consiguiente pérdida ósea. Actualmente se considera que la forma más conveniente para prevenir este fenómeno es la transición a bifosfonatos. Los pacientes en tratamiento con anabólicos óseos o fármacos de acción dual deben pasar a un tratamiento antirresortivo al completar el ciclo terapéutico. ¿Frente a qué situaciones vamos a considerar la existencia de un fallo terapéutico? Debemos considerar entonces la presencia de fallo terapéutico ante 2 o más fracturas incidentes. Hay que considerar que las fracturas de mano, que incluyen los dedos, de pie, tobillo o cráneo, no se consideran fracturas por fragilidad. Otro aspecto a tener en cuenta es una pérdida significativa de densidad mineral ósea, que debe ser mayor o igual al 5% en columna lumbar, o mayor o igual al 4% en cadera en al menos 2 mediciones consecutivas. Finalmente, la no supresión de la resorción ósea en un paciente que ha sido tratado durante más de 12 meses con un tratamiento antirresortivo de cumplimiento adecuado y frente a la ausencia de causas secundarias de pérdida ósea o fractura. Se debe revisar la adherencia al tratamiento, que es la razón más probable de una mala respuesta. De la misma forma, la búsqueda de causas secundarias ocultas de osteoporosis. Si no se pueden mejorar estos dos factores, se recomienda evaluar el cambio de tratamiento. Existe limitada evidencia disponible sobre la efectividad de los tratamientos alternativos cuando se considera que uno ha fallado. Se recomiendan 3 reglas generales basadas en opinión de expertos. Una primera situación estaría dado frente a un antirresortivo débil y su reemplazo razonable por un fármaco más potente de la misma clase. En segunda instancia, un medicamento oral podría ser reemplazado por un medicamento inyectable. Y finalmente, frente a un antirresortivo fuerte, es razonable reemplazarlo por un agente anabólico. Les presento brevemente este trabajo realizado con el objetivo de evaluar la prevalencia del fracaso, definido por presencia de 2 o más fracturas por fragilidad incidentes y o disminución de la densidad mineral ósea mayor que el cambio mínimo significativo frente al tratamiento de bifosfonatos y sus posibles factores asociados en mujeres con osteoporosis primaria. Se incluyeron pacientes sin tratamiento osteoactivo previo, con diagnóstico de osteoporosis o antecedentes de fractura por fragilidad y o probabilidad, según Frax, a los 10 años de una fractura osteoporótica mayor al 7.5%. Se analizaron 97 mujeres posmenopáusicas con una edad media de 64 años y un tiempo de transcurso de ausencias ciclomenstruales de 14 años, que recibieron suplementación adecuada con calcio y vitamina D y buen cumplimiento del tratamiento con bifosfonatos, alendronato o risidronato por 36 meses. Se observó fracaso del tratamiento con bifosfonatos en un cuarto de las pacientes. La edad, el índice de masa corporal, los años desde la menopausia, los antecedentes familiares de fractura de cadera, el número de caídas, el tipo de bifosfonato utilizado, los niveles de 25-hidroxivitamina D, densidad mineral y la puntuación Frax al inicio del estudio no fueron diferentes entre las respondedoras y no respondedoras.
El fracaso del tratamiento se asoció con tabaquismo actual y niveles de la actividad total de las fosfatas alcalinas basales mayores a 66.5 unidades por litro, independiente de la edad, del número de caídas y de la densidad mineral ósea de la columna lumbar. Las caídas son un factor importante de fractura, por lo tanto, este problema debe tenerse en cuenta al analizar la respuesta al tratamiento. Nos encontraremos entonces con aquellos factores de riesgo asociados al paciente, como es la edad mayor de 80 años, las caídas en el último año, la presencia de déficit musculoesquelético o neurológico, como es la disminución de la fuerza muscular en los miembros inferiores, la disminución de fuerza de agarre, dificultad para caminar o trastornos del equilibrio, trastornos en la agudeza visual, como así también pérdida de la audición, el uso de agentes psicotrópicos o la indicación de polifarmacia con más de 4 medicamentos, y la presencia de enfermedades específicas como es la enfermedad de Parkinson, la demencia, la depresión, la deficiencia post-accidente cerebrovascular o deficiencias de vitamina D se encuentran dentro de este apartado. También tendremos que estar atentos a factores del medio ambiente, como es el consumo de alcohol, la inactividad física, la desnutrición, entorno físico en relación a la presencia de escaleras o alfombras en relación al hogar, aceras irregulares o superficies resbaladizas al aire libre, un bastón usado de manera inapropiada o el uso o no uso de ayudas para deambular. También se describen factores socioeconómicos como es el nivel de educación, el nivel de ingreso, las condiciones de vida y la integración social. En la evaluación de la efectividad del tratamiento osteoactivo debe siempre considerarse el aporte adecuado de calcio y vitamina D. En personas tratadas por osteoporosis se debe considerar la suplementación ante ingesta de calcio menor a los 1000 mg por día en adultos menores de 50 años y menor a 1200 mg en adultos mayores de 50 años. Se indicará suplementación con calcio en dosis de 500 a 600 miligramos en cualquier preparación para optimizar la absorción. Si el paciente requiere un mayor suplemento, la dosis debe dividirse. La suplementación con vitamina D puede iniciarse con dosis de 1000 a 2000 unidades por día, tituladas hasta alcanzar la suficiencia. Se describen como beneficios de la suplementación con calcio y vitamina D la reducción del hiperparatiroidismo secundario y remodelado óseo, un efecto ligero sobre la densidad mineral ósea y disminución del riesgo de fractura de cadera, como también otros tipos de fractura. Y se describen como efectos secundarios del suplemento de calcio y vitamina D un ligero incremento en el riesgo de cálculos renales frente a la administración conjunta de calcio y vitamina D, situación no demostrada frente a la suplementación exclusiva de calcio. Así también distensión abdominal y estreñimiento. Hay una asociación poco clara con incremento en el riesgo de infarto agudo de miocardio y no hay datos en relación a la mortalidad. A modo de comentarios finales, podemos decir que el seguimiento del paciente en tratamiento por osteoporosis se basa principalmente en recomendaciones de expertos, con la necesidad en todo momento de valorar las condiciones de riesgo del individuo ante la ocurrencia de fracturas por fragilidad. Contamos para ello con datos de la historia clínica, como por ejemplo la modificación de talla durante el tratamiento o ocurrencia de lumbalgias no explicadas por otra causa. La densitometría, los marcadores de remodelado óseo y las radiografías de raquis facilitan la toma de decisiones en el seguimiento de estos pacientes. Para considerar la interrupción del tratamiento de bifosfonatos, es imprescindible caracterizar el riesgo del paciente sin discontinuar las pautas de seguimiento posteriormente. Finalmente, y ante la presencia de un fallo terapéutico, es fundamental analizar la adherencia a las medidas instauradas, como si también la ocurrencia de causas secundarias de deterioro de la densidad ósea no identificadas hasta ese momento. Finalmente me despido de ustedes agradeciéndoles hasta aquí su atención y esperando que el material presentado haya sido de su utilidad.